Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, 11 de mayo del 2020, día 55 de esta cuarentena. Hoy estamos con la noticia del día, que es la renuncia de la señora Alexandra Ocles a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ya comentaremos esto en la noche en el editorial y también comentaremos sobre la noticia del día de ayer, que es esta supuesta conversación o supuestos arreglos dentro de las Fuerzas Armadas como para conspirar, según lo que dice algún periodista de otra radio conocida de aquí de la capital. Pero hoy vamos a entrar en temas económicos y es por eso que le damos la bienvenida al economista Marco Flores, con quien vamos a conversar. Está listo ya el informe segundo debate para el día de mañana. Ha sido convocada la sesión virtual en la Asamblea Nacional y obviamente queremos los conceptos del economista Marco Flores para comentar sobre algunos temas que se han tratado dentro de estas discusiones dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Economista, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Otras Voces. Buenas tardes, César. Un saludo para usted y para su amplia audiencia. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Economista, hay cosas que en este debate se han tratado para hacer este informe del segundo debate. Y es una de estas, este impuesto o este cobro del 2% a ciertos bienes que están registrados en paraísos fiscales. ¿Usted cómo ve esto que quiere poner la Asamblea Nacional? Bueno, primero déjeme decirle que el día de ayer el Foro de Economía y Finanzas Públicas difundió ya su último estudio sobre el impacto fiscal de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo luego de las reformas realizadas para segundo debate por la Asamblea Nacional. Circula en las redes y creo que es un documento bastante completo. Me voy a referir a los resultados principales de eso, pero para contestar su pregunta, una posición importante y fundamental del foro ha sido el oponerse a nuevos impuestos. Pero no oponerse por oponerse, como dicen algunos asambleístas. Nadie, si quiere obrar bien por el país, puede simplemente oponerse porque no le gusta o si le gusta aceptarlo. Hay razones de fondo para eso. En esta oportunidad, como en otras oportunidades, el peso del ajuste, es decir, los impuestos que en el proyecto se llaman contribución obligatoria, que en realidad son impuestos, recaen nuevamente en las familias ecuatorianas. Y le voy a dar algunas cifras. El total que se esperaría recaudar, y digo se esperaría, porque no se sabe cuál va a ser la situación ni de las familias ni de las empresas en el año 2020.
No se sabe exactamente cuántas personas finalmente terminarán perdiendo el empleo o verán reducidos sus ingresos, o cuántas empresas saldrán del sistema productivo, o cuántas empresas funcionarán a medio gas, y cuáles serán las que realmente funcionen. Sin embargo, sobre la base que establece el proyecto, que es el año 2019, en el caso de las sociedades, tenemos algunos resultados que quisiera compartirlos porque es importante que la ciudadanía vea que la carga viene sobre las familias ecuatorianas. Mire, lo que se espera recaudar en total de las personas naturales, con y sin relación de dependencia, es decir, de las familias, es 402.9 millones de dólares. 402.9 millones de dólares. Y lo que se espera recaudar de las sociedades, por ejemplo, aquellas con una utilidad superior a 2,5 millones de dólares, es 110.2, o sea, la cuarta parte. De esta contribución que harían las familias de 402.9 millones de dólares, las personas naturales, o sea, las personas físicas, con relación de dependencia en el sector privado, o sea, que tienen un trabajo, aportarían 147 millones de dólares. La contribución de las personas bajo relación de dependencia en el sector público, o sea, los empleados públicos, aportarían 27 millones de dólares. Y la contribución, mire esta cifra, la contribución de personas naturales, o sea, personas físicas como usted y como yo, sin relación de dependencia, o sea, que tienen su propio negocio, que se ganan la vida como pueden, en definitiva, estos aportarían 228.5 millones de dólares, son los que más aportan. El total de estos aportes de las personas naturales, como le acabo de decir, son 402.9 millones de dólares. Ahora veamos qué pasa con las empresas. La contribución obligatoria sobre utilidades de sociedades bajo control de la Superintendencia de Bancos. O sea, los bancos, básicamente son los bancos. Solo 14 entidades de todas las que están bajo control pagarían la contribución. El total que pagarían sería de 73 millones. ¿Cuánto pagarían las sociedades bajo control de la Superintendencia de Bancos? La contribución de las instituciones del sistema financiero popular y solidario bajo control de la Superintendencia de Bancos pagarían 31 millones. Y la contribución que pagarían las instituciones del sistema financiero popular y solidario bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sería 6 millones. Pero le hago notar que estos 6 millones es ilegal cobrarles a las instituciones de la Economía Popular y Solidaria, por una razón, porque de acuerdo a su ley constitutiva, no producen utilidad, sino excedentes. Y los excedentes van a un fondo social, que es lo que permite, por ejemplo, atender con créditos a los sectores rurales, y es la esencia misma de la economía solidaria. Aquí les están cobrando la contribución sobre ese excedente que le llaman utilidad. Eso legalmente no se puede hacer. Y aunque sea solamente 6 millones, en el campo 6 millones es bastante dinero. De manera que así están las cifras. Y en lo que tiene que ver con la contribución de las sociedades con utilidades, la contribución con el 2% del avalúo catastral de propiedades en los llamados paraísos fiscales, el SRI dice que se obtendrán 49 millones de dólares. Para no confundirle ni a usted ni a la ciudadanía, un resumen rápido de esto, ¿qué quiere decir? La recaudación total se espera que sea 562 millones. De esos 562 millones, 403 millones aportan las familias, con y sin relación de dependencia. De 562, 403 millones, eso es el 72% del total. 110 millones aportan las sociedades con utilidades superiores a 2,5 millones de dólares.
110 millones, eso es el 20% del total. Y 49 millones aportan las propiedades en paraísos fiscales, 49 millones, eso es 8%. Claramente la concentración está dada sobre las familias. El peso enorme de 72% está dado sobre las familias. Y esto hace notar el informe del Foro de Economía y Finanzas, razón por la cual nosotros estamos exigiendo que la Asamblea no lleve adelante este despropósito de cobrarle a las familias ecuatorianas estos valores. Con mayor razón, en un momento en que estamos en medio de la tragedia y de la necesidad, en que se requieren recursos, la gente no tiene recursos ni para su presupuesto regular. Y muchas de estas personas que están aquí señaladas para el pago, no se sabe si tendrán o no tendrán los recursos, si tendrán igual o menor cantidad de recursos. Pero algo más, César, que es verdaderamente terrible. Aquí se establece una multa, y escúcheme en qué consiste la multa. Es el 1.5% mensual de lo que no se paga. Y aparte de la multa, intereses. O sea que el que no paga aquí queda crucificado. Así están las cosas respecto a este proyecto que tiene que resolver en las próximas horas la Asamblea Nacional. Ahora, dentro de las sugerencias que ustedes proponen, está de que no se vaya adelante, es decir, se propondría el archivo de esta ley, o sea, propondrían que la Asamblea mande al archivo o en definitiva se aprueben, pero con ciertos cambios, la ley mal llamada humanitaria. Depende de cómo lo trate la Asamblea. Si la Asamblea trata todo el proyecto en bloque, como a veces han hecho, es a favor o en contra. En ese caso, nosotros estamos por la derogación del proyecto. Si la Asamblea va artículo por artículo, aprobando concepto por concepto, lo que hay que derogar son estos artículos que establecen estas imposiciones, estos tributos que aquí se llaman contribuciones. Son contribuciones obligatorias, no es un nombre para disfrazar el impuesto. Entonces habría que derogar los artículos que crean los impuestos. Pero aquí hay algo sustantivo y que yo quisiera decirle. Sígame. Nosotros tenemos muy claro en el Foro de Economía que este proyecto de ley para sacarle más dinero a las familias ecuatorianas, fíjese que es el único país que está introduciendo o pretendiendo introducir nuevos impuestos. No hay ningún país en el mundo que introduzca nuevos impuestos en medio de la tragedia que se está viviendo. Todavía la gente no puede ni salir de las casas. La gente tiene miedo. Todavía hay precariedad en lo que tiene que ver con el sistema sanitario de salud, que dicho sea de paso, el presupuesto fue reducido ya desde inicio de año en forma importante, ¿no?, por el señor Martínez. Bueno, en medio de esto nadie pone impuestos, pero además la economía venía ya en un proceso contractivo y ahora tenemos una depresión. Y es obvio que en una situación donde el ciclo económico está a la baja, donde todo cae, donde cae el comercio, caen las exportaciones, caen las importaciones, cae el sector de la construcción, va a caer en 18%. Todas las variables que usted ve que forman parte del PIB caen de manera sustantiva, están las proyecciones y las estimaciones de diferentes revistas e instituciones especializadas, particularmente de ProEstudios, que creo yo es la más importante. Los resultados son terribles. En una situación así, a nadie se le ocurre poner impuestos, a nadie se le ocurre sacar dinero de las familias. O sea, más bien, lo que están haciendo los países es poniendo dinero en la economía, sustentando la liquidez de las empresas. ¿Para qué? Para sustentar el empleo, para que los trabajadores no se vayan a la calle, pues se van a la calle y no van a tener para comer. Y si es que se paralizan las empresas, no va a haber producción. Entonces, aquí ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque este proyecto está enviado a la Asamblea Nacional, a juicio del Foro de Economía, sin duda alguna, porque es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De ahí se deriva este proyecto. Mire usted, le hago notar lo siguiente. Cuando el Fondo Monetario hace pocos días le concedió un crédito al Ecuador por 640 millones de dólares, ese mismo día le concedió un crédito a Colombia por 10.000 millones de dólares. Y los multilaterales están concediendo créditos a más de 100 países en el mundo.
Aquí han pretendido hacer aparecer como que ese crédito se debe al buen manejo de la deuda pública. El ministro de Finanzas no tiene ningún empacho en decir públicamente que como han manejado tan bien la deuda pública le han dado el crédito. Es otra mentira más, ¿no? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los créditos van... Es una mentira más del ministro Martínez, que por lo general nos tiene acostumbrados a mentiras y mentiras, ¿no? Pagos de intereses. Así es, Y que no pero hay es pago que, capital y todo el eso. crédito no ha venido para el Ecuador, está yendo para más de 100 países. Bueno, cuando se concedió ese crédito, la señora Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario, hizo una declaración que está publicada en la página del Fondo Monetario. ¿Y qué dice la señora? Dice que han concedido este crédito para el Ecuador sobre la base, en definitiva, del acuerdo que hay con las autoridades de continuar con el programa de sostenibilidad fiscal y de tener una economía fiscal consolidada y estructurada. Eso significa seguir con los ajustes, pues. Eso es lo que está diciendo. Ese es el acuerdo al que nuevamente han llegado. ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano, que es básicamente un pueblo pobre, mayoritariamente un pueblo pobre, puede soportar más ajustes en medio de semejante situación? Si antes no podía, ahora peor. Simplemente es cuestión de ver las cifras que teníamos antes de la pandemia del desempleo. Casi 62% de la fuerza laboral ecuatoriana sin empleo o con empleo disfrazado, o sea, con subempleo. Esto se ha incrementado ahora de manera sustantiva. Es cuestión de mirar las cifras de la pobreza en el Ecuador, cómo ya venían creciendo. Ahora, ¿quién sabe cuáles irán a ser las cifras de la pobreza? ¿Cómo se puede pensar en este tipo de ajustes cuando lo que hay que hacer es introducir medidas de reactivación, de desahogo para las familias y para la economía, pero no este proyecto que lo único que hace es retirar dinero, en definitiva, de una economía que, dicha de paso, sufre problemas de liquidez? Es decir, se hace todo lo contrario. Y concluyo yo diciéndole esto: el problema mayor aquí en el campo económico, porque el campo sanitario de la salud sabemos exactamente cuál es el problema. Tenemos una pandemia que no es que enferma, sino que mata. Y el Ecuador no tiene los elementos necesarios para defender a su población, ni los elementos sanitarios, ni los recursos económicos necesarios que se requieren en estos casos. Se ha hecho lo que se ha podido con lo que hay, por la imprevisión del gobierno, por la forma en que se ha manejado, por haber dedicado los recursos al pago de la deuda. Ya vamos a hablar de lo que está pasando aquí en el pago de la deuda, ¿no? Por haber dedicado importantísimos recursos, que no son solamente los 350 millones que pagó Martínez por los bonos 2020. Hasta el 8 de mayo, Martínez lo que ha pagado por deuda son 2.008 millones de dólares. Y ya vamos a hablar, pero en vez de dedicar a la atención de las familias, a curarles, a conseguir los equipos, en fin, generar la infraestructura, ayudarles a los alcaldes en sus ciudades y en sus jurisdicciones para que a su vez puedan socorrer a la gente con cuidados de salud, con comida para quienes no tienen comida. Se dedicaron recursos y se dedican recursos a pagar la deuda. Entonces, sabemos cuál es el problema en el campo de la salud, pero en el campo de la economía, que tenemos el otro problema, pues si aquí no se muere por la pandemia, hay mucha gente que va a morir de hambre, ¿no? O sin empleo, en una situación de angustia y sin poder progresar, ¿no? Sufriendo con sus familias. Entonces, el problema de la economía es que no hay política económica. Aquí no hay ninguna construcción económica. Aquí no hay ningún programa económico que le permita a este país progresar y salir del hueco en el que está. ¿Cuál es el programa económico? Ninguno. Esta es una hoja al viento, ¿no? La economía es una hoja al viento que el viento la lleva donde quiere. Y en esa situación nos encontramos. Es cuestión de ver lo que ha pasado en los últimos días para poder apreciar la gravedad de la situación, ya no solamente en el campo de la salud, sino también en el campo económico. Un presupuesto del Estado que está tan ilíquido que bordea la insolvencia. Una reserva internacional de una fragilidad extrema. Y frente a eso, importantes recursos que se dedican a la deuda. Es verdaderamente lamentable.
impecable los recursos están dedicando al pago de la deuda, sin que nadie aquí diga nada, cuando deberían dedicarse a la atención de la economía y de la salud de la gente. Claro. Economista, en este tema de la deuda, en el año 2019, en junio, ya se hablaba de que se había hecho un arreglo o una operación bastante beneficiosa, decía el ministro Martínez, para el Ecuador. Inclusive se decía que se había recomprado esos bonos en el año 2019. ¿Cómo es posible que ahora paguemos si se supone que ya se recompraron? O sea, ya tenía el Estado mismo esos bonos. ¿O cómo es esta operación para los que no conocemos mucho el tema? Mire, en el año 2015, usted se refiere a los bonos 2020. De los 2020, exactamente. En el año 2015 se emitieron 1.500 millones de dólares de los denominados bonos 2020. Se llaman 2020, ¿por qué? Porque se vencían, o sea, había que pagar el capital en el año 2020. Los bonos 2030 son los que hay que pagar en el año 2030 y así. Estos que se emitieron en el año 2015 en dos momentos muy cercanos en el tiempo, 750 millones cada vez, sumaron los bonos 2015, 1.500 millones de dólares. El año pasado, en junio del año pasado, el señor Martínez realizó un canje de estos bonos 2020. Esto lo hizo en junio del 2019, de los bonos que se vencieron ahora en marzo de 2020. Y entonces emitió unos nuevos bonos, los bonos 2029, con una tasa de interés mayor. Y dijo, quiero canjear estos bonos por el capital de los bonos 2015 que se van a vencer en marzo del próximo año, o sea, en marzo de este año. Y canjeó 1.125 millones de dólares. Recibió 1.125 millones de dólares en bonos viejos, 2015, digamos así, y él entregó los bonos 2029 en su lugar. Pero 325 millones del total no fueron canjeados. Aquí hay algo importante que señalar. Si uno revisa las declaraciones que hizo Martínez cuando esto ocurría, dijo que la demanda por el canje había sido 3.800 millones de dólares. Exacto. Es decir, la gente tenía apetito por los bonos 2029 en 3.800 millones de dólares, pero él no realizó ningún otro canje con ningún otro bono. Es más, se quedó ahí con esta parte de los bonos 2015 que fueron canjeados, ¿verdad? 1.125. De los 1.500, solo 1.125. Y de los otros bonos no hizo ningún canje, pudiendo hacerlo porque él mismo dice en un boletín de prensa que la demanda llegaba a 3.800. Pero bien, volvamos a los bonos 2020. 325 millones no fueron canjeados. Esos 325 se vencieron ahora en marzo 20 del 2020. ¿Qué es lo que tenía que hacer el señor Martínez? Ya estábamos en medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer el señor Martínez? El capital y los intereses de esos bonos, sumarles a todos los otros bonos, no pagar ni el capital ni los intereses que suman 343 millones de dólares y meterlos dentro del proceso de reestructuración de lo que dice que está ahora haciendo. Esos 343 millones, en vez de pagarlos, también tenían que entrar a la reestructuración. Pero no, prefirió pagar en su totalidad el capital. Y luego descubrimos que también pagó los intereses. El Observatorio de la Dolarización presentó un artículo, me parece que escrito por Andrés Darol, si no me equivoco, sí, en donde se mostraba que también se habían pagado los intereses. Yo mismo me metí a investigar en el Banco Central, como siempre hago antes de hacer ninguna aseveración, y verifiqué que lo que dijo era correcto. De manera que aquí se le engañó a la gente, porque el señor Martínez dijo que no pagaba intereses, solamente se pagaba el capital, que tampoco debía haberlo pagado, pero sí pagó los intereses. Es decir, pagó la totalidad, ya esos bonos no existen. ¿Quiénes habrán sido los iluminados de estos inspirados que, pudiendo haber canjeado los bonos, incluso a una tasa de interés superior, se aguantaron 325 millones para no canjear? Pero aquí hay algo más.
Nosotros en el Foro de Economía hicimos un estudio de las cotizaciones de los diferentes bonos ecuatorianos en el mercado. El Ecuador tiene 10 paquetes de bonos. Uno de esos paquetes de bonos eran los bonos 2020. En los días del pago, todos los bonos, en promedio, cotizaban alrededor del 35% del valor nominal. Es decir, la tercera parte del valor nominal. ¿Qué quería decir? Si usted tenía $100 en bonos, en realidad el mercado lo que estaba dispuesto a pagar era solamente $35 por los 100. De todos los bonos ecuatorianos, de todos, en promedio, menos de un paquete. ¿Cuál era ese paquete? Admírese, los bonos 2020. Esos bonos 2020 tenían una cotización de 92%, mientras los otros estaban a 35%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los tenedores de los bonos tenían la seguridad de que iban a cobrar. Y por eso no cayó la cotización. De hecho, el Estado, por haber pagado en esa oportunidad, ha perdido un poco más de $200 millones. ¿Por qué? Porque los bonos inmediatamente cayeron a 26 centavos, ahora están alrededor del 35 o 38%. Sí, se le causó un perjuicio al Estado por no haberlos metido en el programa de reestructuración. Entonces, el señor Martínez, recuerde usted, en una cadena nacional, ensayó una justificación a esto y dijo: hemos tenido que pagar para recibir 2.000 millones de créditos inmediatamente, entre 2.000 y 2.500 millones de créditos que van a venir inmediatamente. Ese adverbio de tiempo inmediatamente, exactamente es lo que él dice, pero no ha venido pues la plata inmediatamente. Pero incluso así hubiera venido la plata inmediatamente. Nada tiene que ver el pago de los bonos 2020 y los intereses con el crédito de los multilaterales. Son dos cosas distintas. Aquí sí cabe poner el ejemplo de que es como que a usted le corten el agua porque no ha cambiado el aceite del auto. No tiene nada que ver. Pero este señor salió con esta teoría para engañar a la gente y supongo que al propio presidente. Entonces, no es verdad. Mire, en el Foro de Economía creo que estamos personas que algo entendemos de economía y tenemos una buena experiencia en economía. La mayoría de los que estamos ahí somos y hemos sido catedráticos universitarios. Y el señor Martínez no tiene nada que enseñarnos. Aunque uno siempre aprende algo, ¿no? Pero de las personas que dicen la verdad, lo que él dice es absolutamente falso lo que dijo. Dijo que se pagaba para recibir los créditos. Nada tiene que ver. Y le quiero señalar algo más en este sentido. En el Foro de Economía nos hemos preocupado de contar con la información correspondiente de los créditos que se aprobaron por los multilaterales para Ecuador, cuando el Ecuador estaba en medio del default. Concretamente, durante la declaración de no pago que realizó el presidente Febres Cordero en el año 87, por la ruptura del oleoducto, usted recordará. Claro. El Ecuador no pudo pagar la deuda y declaró el no pago de la deuda. Pero los multilaterales siguieron prestando, como es lógico, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los bonos estos soberanos, llamados también globales, están en poder exclusivo de acreedores privados. Nada tienen que ver los multilaterales ni los gobiernos amigos que conceden crédito bilateral. Y lo mismo ocurrió cuando el expresidente Correa declaró el no pago en el año 2008, comienzos del 2009. El BID, por ejemplo, le abrió una línea de crédito de 1.000 millones. Nosotros tenemos toda la información de los créditos, porque nuevamente este señor ha faltado a la verdad señalando que si no se pagaba, no venían esos créditos. Era absolutamente falso. Se pagó, él sabe por qué pagó, pero por las razones que lo haya hecho, causó un grave perjuicio a la salud de los ecuatorianos, a la reconstrucción de la economía, en momentos en que aquí faltaba todo. Tanto faltaba que han tenido que salir organizaciones privadas a proveer de medicinas, a proveer de equipos biosanitarios, tanto en Quito como en Guayaquil. Y digo en Quito como en Guayaquil, porque en las provincias la necesidad es tan grande que no han podido salir sino en muy pocos casos, porque no tienen el dinero. Y el señor vino y pagó, y además ha seguido pagando.
Esa es la situación, César. Claro, esa es la forma en la que está manejando la economía el señor Martínez, y que ahora ya, como usted bien dice, no tenemos los recursos para salud, pero ahora ya le echó mano también a la educación, cortándole o bajándole el presupuesto a la Oiga, qué educación que tocar superior. ese tema, porque yo aquí quiero desmentir algo que dijo, me parece que es el secretario del CNESID, el señor Albán. Bien. Él hace una declaración realmente lamentable, ¿no? Y dice, no es que estamos cortando, dice, el presupuesto de la educación, sino que lo que sucede es que no hay ingresos porque la recaudación del IVA ha bajado, dice, y estos recursos estaban destinados a la educación. Usted debe haberlo escuchado, ¿verdad? Claro, sí fue. Esas fueron las declaraciones del señor Agustín Esa Albán. es una declaración, por decirlo menos y decirlo generosamente, bastante precaria por elemental. Porque si es que hay un presupuesto que preasigna recursos para un sector y por alguna razón los ingresos caen y usted no tiene, ¿qué hace? ¿Se cruza de brazos? No, pues para eso están los movimientos de las partidas. Si este señor Martínez tiene hasta el día de hoy la autorización legal que él mismo se hizo conceder de modificar el presupuesto del Estado en 15%, es cuestión de que usted tome partidas de un sector o ciertas partidas de un sector las pase a otro sector, priorizando lo que es urgente. Y lo urgente es la salud, lo urgente es la educación. Entonces, no tiene sentido lo que dijo el señor Albán, porque para eso están los cambios de partidas que legalmente se pueden y se deben hacer, como siempre ha ocurrido. Si usted tiene mañana un movimiento telúrico, tiene el fenómeno del Niño, y se destruyen carreteras, pero resulta que el presupuesto asignado para las carreteras no alcanza, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Y dejamos ahí. Y dejamos ahí y paralizamos el transporte de los productos, de las personas, en fin. No, pues se usan recursos del mismo presupuesto y se los transfiere a los sectores más necesitados y más urgentes. Esto es bastante elemental. De manera que yo me ratifico en decir, es una declaración absolutamente precaria, ¿no? Absolutamente precaria el señalamiento que se ha hecho, independientemente pues de lo que manda la Constitución. Hay áreas que tienen que ser priorizadas, ¿no? Si usted tiene una partida presupuestaria, por decirle, para ayudar a los ancianos en este país, y resulta que los ingresos caen, ¿qué hace? ¿Cambia partidas y nutre la partida deficitaria o deja que los ancianos mueran? Como ocurrió cuando se dejó morir a 19 ancianos que hacían huelga porque les aumenten las pensiones de la seguridad social. Usted se acordará hace algunos años atrás en que se declararon en huelga pidiendo que les suban a $30, ¿no? Murieron 19 ancianos en las calles, ¿no? ¿Por qué? Pues se declararon en huelga de hambre, pidiendo que les suban las pensiones miserables que se habían convertido en polvo por la devaluación que llevó a la dolarización. Sus pensiones, esas pensiones que eran en sucres, al pasar a dólares, quedaron prácticamente destruidas. Entonces hicieron una huelga para pedir que por favor les suban las pensiones. A la época era el presidente, el coronel Gutiérrez, y el ministro era el economista Pozo. Y 19 personas, 19 ancianos murieron. Cuando murió el número 19, el presidente de la República decidió aceptar el pedido de los ancianos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Se hace un cambio de partidas o se deja nomás que muera nomás la gente? Yo creo que esto cae por su propio peso, ¿no? No requiere explicación, realmente lo obvio no requiere ninguna explicación. Claro, obviamente así es. El señor Martínez pues hizo ya un cambio de partidas, es más, iba pidiendo a todas las instituciones que ciertos presupuestos que no se habían ejecutado pues pasen directamente a finanzas, y obviamente ya sabemos qué pasó después, ¿no? El pago de los bonos que ya hemos 385 millones de dólares, pero no es que fue pidiendo, sino que ordenó el débito. Eso, ordenó el débito, sí, esa es la palabra. Y después las instituciones se enteraron que ya no tenían la plata. Y fueron varias instituciones, 300, es que de ahí salió la plata, entre otras cosas, para pagar los bonos. Pero sucedió algo más, pues no. Es que todo esto tiene que recogerse en la memoria histórica del país para ver este desastre que significa el manejo de la economía. Mire, si usted decide no pagar, es porque no tiene el dinero para pagar.
Los países cuando entran en esta situación es porque materialmente no tienen los recursos. De manera que el Ecuador lo que ha pedido aquí, lo que debe pedir el Ecuador, es que le den un plazo para reconstruir su economía, para poder generar crecimiento económico y empleo, y poder tener los recursos, no solamente para dar empleo, y para que la gente pueda comer, sino también para poder pagar. Pero si no tiene empleo, tiene una economía que no crece, encima de eso cae la pandemia, ¿cómo puede pagar la deuda? No se requiere explicar tampoco esto, la situación es absolutamente visible y crítica, de manera que en un momento así era obvio que no había que pagar la deuda. Bueno, este señor, ¿qué hizo? Debitó 385 millones de dólares de las cuentas de las instituciones públicas que están en el Banco Central, ¿no? Entonces, le ordenó a la gerente del Banco Central, que es además quien le tapa las cifras, ¿no?, que debite, perdón, 385 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Pues, César, debitó y acreditó una cuenta única. Y el hombre lo primero que hizo fue girar. El primer giro fue para los bonos globales 2020 más los intereses. Y entonces casi que desfondó la Reserva Internacional. La Reserva Internacional, que estaba ya en una situación muy frágil, la volvió todavía más frágil. Entonces la gerente del Banco Central tuvo que salir a empeñar el oro. Y entonces dio el oro en garantía para recibir 300 millones de dólares. Y más o menos parar la reserva así con algo de dinero, porque el señor giró la plata para los bonos y evidentemente ese dinero salió de la Reserva Internacional. Al mes que se cumplió el plazo de los 300 millones de dólares que pidió el Banco Central, se pagaron los 300 millones. Pero inmediatamente realizó otro empeño para obtener otra cantidad de dinero y más o menos parar la reserva. Lo que le trato de decir con esto es que incluso desde el punto de vista técnico de los recursos disponibles en la Reserva Internacional, era un momento crítico para no pagar. No solamente era la situación de gravedad de la economía ecuatoriana que venía arrastrándose, no solamente que cayó encima la pandemia y liquidó lo poco que quedaba, sino que además los recursos tampoco habían y tuvo que hacer estas maniobras para poder pagar. O sea, no solamente se pagó, sino que se pagó haciendo todo esto, lo cual es una grave, por decirlo generosamente, inconsistencia con la sociedad, con la economía, con un manejo adecuado. Y sale ahora a decir que el Banco Mundial le ha dado un crédito por el manejo ordenado de la deuda. ¿Cómo le parece? Y encima de eso le hace decir al presidente en cadena nacional lo mismo. Bueno, esto lo que causa es la indignación de la academia. Evidentemente, los economistas con los que yo he conversado y que pertenecen a la academia y el foro mismo de economía, todos tienen una real indignación por la forma en que se le miente, se le engaña al país, y porque esto evidentemente es un abuso. Es un abuso porque los recursos del Estado son confiados a un buen manejo. No es que porque usted es el ministro de Finanzas o porque usted es el presidente de la República pueda hacer lo que le da la gana, pues, sino que hay términos, hay normas, hay un sentido común y hay también un sentido de solidaridad. Como todo esto se ha hecho, ahora viene este proyecto de ley con el que comenzamos esta conversación para obtener recursos a través de nuevos impuestos y aceptar en definitiva esta estructura que el Ecuador tiene firmada con el Fondo Monetario y que desgraciadamente no lleva a nada, porque esta austeridad expansiva, César, que es lo que procura el Fondo Monetario, que ahora se llaman programas de consolidación fiscal. ¿Qué es la austeridad expansiva? Se resume en dos cosas. En la reducción de los sueldos, eso es la austeridad expansiva, reducción de sueldos y reducción del empleo público. Y el ataque que se ha hecho pues, a los servidores públicos, ¿no?, desde hace rato aquí en el país. ¿Cómo se pretendería aquí reducir los sueldos, reducir los salarios y reducir además el empleo público en una situación de depresión económica? Esto es como que en la época de la depresión en los años 30, con la cantidad enorme de desempleados que había, la política del Estado sea de desemplear a más gente. Eso hubieran arrastrado, pues. Hicieron todo lo contrario. De ahí salió la frase que le adjudican a Keynes,
que hay que contratar una cuadrilla que haga huecos y atrás otra que venga a tapar los huecos para generar movilidad de los recursos en la economía. Pero aquí estamos haciendo lo contrario, estamos yendo en contravía, en la dirección contraria, sacando dinero de lo poco que le queda a la economía en vez de introducir el dinero. Y no nos hemos quedado simplemente en la crítica académica, que es la que nosotros hacemos, sino que hemos hecho propuestas. Hemos presentado propuestas, al igual que otros grupos también han presentado propuestas. Hemos dicho que pueden establecerse líneas de crédito aquí garantizadas por el Estado, por ejemplo, ofreciendo en garantía títulos, valores de diferentes instituciones del Estado que tienen buenos activos, ofreciendo en garantía. Y a propósito de las garantías, déjeme decirle algo sobre los pagos de la deuda. El Foro de Economía está escribiendo ahora algo sobre los pagos de la deuda del señor Martínez y pronto la ciudadanía va a saber cómo están las cosas y qué es lo que ha venido haciendo. Pero déjeme decirle algo. Entre las cosas que hizo el señor Martínez fue obtener unos créditos de bancos internacionales. $1.000 millones obtenidos por ahí por dos bancos. Uno de esos bancos es Credit Suisse, el otro me parece, no sé si es del Chase o Goldman Sachs, tengo que verificar, no me acuerdo el nombre. Pero lo que sí estoy seguro es que con dos bancos obtuvo créditos por $1.000 millones. Pero para obtener esos $1.000 millones, entregó garantías, ¿sabe por cuánto entregó? Por $2.500 millones. Es decir, 2,5 a 1. Claro. La garantía. ¿Pero en qué? ¿En bienes del Estado o en qué? En bonos. En bonos. En bonos del Estado. Esos bonos están ahí como garantía y aparecen en las estadísticas de la deuda pública como pasivos contingentes. Es decir, si el Ecuador no paga, se pueden activar. Pero a estas alturas ya no importa. ¿Por qué? Porque igual nadie va a pagar esos bonos, tienen que entrar también en la reestructuración, que es lo que no quiere hacer este señor, pues el señor quiere pagar los intereses en agosto. Entonces, nosotros sospechamos en el foro que parte de lo que ha hecho, cuando en la estadística aparece pago de otros pasivos, ¿cuáles son los otros pasivos? Porque los unos son los bonos, los otros pasivos pueden ser estos, y muchos nos tememos que debe haber pagado deuda con acreedores chinos y tailandeses, porque esconde las cifras, y la señora del Banco Central le ayuda a esconder las cifras. Entonces, no se presentan las cifras a la gente para que se haga un análisis y para que el propio gobierno tenga un análisis un poco más amplio de diferentes fuentes. Entonces, la deuda se ha continuado pagando. Y nosotros pensamos que estos son los valores que se han venido pagando. ¿Y por qué le digo que son estos valores? Porque la deuda con los multilaterales tiene una tasa de interés muy baja, es una tasa de interés muy conveniente, 3%, son a largo plazo. La deuda con los países, o sea, el crédito de bilateral igual. Y la deuda con los países es aproximadamente 6.000 millones. Y no se justificaría el pago que se ha hecho por intereses y por capital. Es decir, no es pago hecho a multilaterales, no es pago hecho a países que nos han prestado dinero. Este pago sustantivamente es hecho a terceros acreedores. ¿Cuáles son los terceros acreedores? Los bonos, los tenedores de bonos, los chinos, los tailandeses y los bancos estos de los que le estoy hablando. De manera que esta situación se agrava todavía más en momentos en que usted ve cómo está la situación de salud en el Ecuador. Así es como se han manejado las finanzas públicas. Qué terrible. Y ahora inclusive tenemos esta contribución que, bueno, en la ley o en el proyecto de ley dice que a partir de los $2.500, pero ahí también nos viene la pregunta. Hay una contribución a partir de $2.500, pero hay un decreto del presidente que se bajan el salario a la mitad, entonces va a haber mucha gente que no va a contribuir supuestamente. Entonces, ¿de qué va a beneficiar eso a la emergencia en estos momentos? Aparte de que es un tema inconstitucional el hecho de esta contribución que no puede ser obligatoria. Así es, pero no se olvide que el mismo ministro de Finanzas ha dicho que necesita no menos de $13.000 millones. Esta contribución
que le mete la mano en el bolsillo a la gente y sobre todo les llena de angustia. Como le dije hace un momento en el estudio que acaba de presentar el foro, se habla de que por esta situación están parados 500.000 trabajadores que no están produciendo. ¿Y cuántos de esos 500.000 trabajadores, aparte de los que ya están en el 61% que está desempleado y subempleado, y cuántos de esos 500.000 trabajadores realmente están recibiendo los salarios? Entonces no sabemos realmente cuántos estarán en capacidad de pagar. Lo único seguro es que pagarán aquí bajo descuento inmediato los que están en relación de dependencia, afectando su presupuesto familiar en un momento crítico, ¿no? Esta no es una política que puede aplicarse cuando usted tiene una economía en contracción y peor aún en recesión. Es justamente lo opuesto. Aquí lo que se requiere son generar líneas de crédito importantes para empresas y familias, para que puedan desahogar sus obligaciones, puedan sustentar el empleo, sustentar la producción, sustentar el consumo. Porque si no se sustenta el consumo, las ventas caen. Y si las ventas caen, cae el empleo y los trabajadores se van a la calle. Y está por verse todavía cómo mismo van a terminar los famosos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Entonces, no vemos nosotros en el horizonte ninguna política económica ni ninguna conducción adecuada para intentar salir de la crisis. Al contrario, parece que están abonando para entrar más en crisis. Bueno, claro, este proyecto de ley va en dirección contraria, evidentemente, ¿no? Como acabamos de decir. Claro. Economista, ¿dónde se puede conseguir el estudio que ustedes han hecho? Muchas de las personas nos están preguntando que nos están sintonizando, nos dicen dónde podrían ellos leer el estudio que ustedes han publicado. Lo pueden descargar directamente de mi Twitter. Hoy en la mañana lo pusimos. Anoche lo pusimos, pero hoy pusimos ya con la fecha del día de hoy el estudio, que recomiendo que lo vean. Recomiendo que lo vean porque este es el segundo estudio que en tiempo récord ha hecho el foro, esforzándose mucho por el tiempo corto, ¿no? Para llegar y alcanzar a la asamblea. Porque aquí ustedes van a ver a quién le cae en definitiva el martillo, ¿no? A quién le cae la factura. Y el estudio concluye, al final, textualmente, hace una exigencia a la Asamblea Nacional y le dice que defienda alguna vez a las familias ecuatorianas y que no se preste para aprobar estos nuevos impuestos que se han señalado. De manera que en mi Twitter está ahí, lo pueden descargar de ahí con facilidad. Listo, economista, muchísimas gracias por nuevamente estar acá y darnos a nosotros luces y obviamente el criterio desde la academia. Quiero terminar solamente preguntándole algo. Se hizo una campaña últimamente, usted que es académico nos puede aclarar esto, se hizo una campaña en contra de los sueldos de los rectores. ¿Qué opina usted sobre este tema? Yo no estoy de acuerdo en la reducción de ningún sueldo para empezar. Porque esa es una forma desorientada de reducir el tamaño del Estado. Y le voy a explicar, si tenemos un par de minutos, por qué. Claro. Hace pocos días apareció un economista que es el señor de la Torre, y no me refiero a Carlos de la Torre, sino a Augusto de la Torre, y le recomendó al gobierno, ¿no? Hizo una videoconferencia, según dijo la ministra de Gobierno, para 200 personas que estuvieron atentamente escuchándolo. Y entre las cosas que recomendó fue lo siguiente. Dijo que se rebajen los sueldos del sector público a la mitad. O sea, que se bajen los sueldos 50%. Y dijo que los salarios y los sueldos de los empleados privados se equiparen a los de Colombia y Perú. Y finalmente dijo que más adelante sería bueno subir 4 puntos del IVA. Oiga, con una de esas medidas, no digamos con las 3, un gobierno bien parado y firme seguramente se doblega y se cae. Pero un gobierno que tiene el 10% de apoyo no puede resistir semejante, perdóneme la expresión, lo digo con respeto, es que no encuentro otra palabra, semejante estupidez. Inmediatamente el Foro de Economía hizo un estudio sobre la capacidad de compra de los salarios ecuatorianos.
El Banco Mundial publica unas estadísticas que se llaman el índice de poder de compra, porque usted tiene que estandarizar la moneda para poder comparar cuánto compra usted en Colombia con el salario colombiano, cuánto en Perú con el salario peruano, cuánto en el Ecuador con el salario ecuatoriano. Entonces el Banco Central hace una publicación y saca una moneda que se llaman dólares internacionales. Y esto permite hacer las comparaciones, porque cada país tiene su propia moneda. Nosotros tenemos dólares, pero los peruanos tienen soles y los colombianos tienen pesos. Y además los precios son diferentes aquí que en Colombia y en el Perú. Entonces usted requiere homogenizar para comparar. Eso se llaman dólares internacionales. Técnicamente se conoce como la paridad de poder de compra. Hicimos el estudio y ¿sabe lo que encontramos? Que los colombianos respecto de los ecuatorianos, con su salario compran un 43% más. Y los peruanos, con su salario respecto del salario de los ecuatorianos, compran un 25% más. También está en las redes el artículo el estudio este. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un país, como todos sabemos, extremadamente caro, pues. Que la plata que gana la gente no le alcanza para comprar lo que pueden comprar en Colombia los colombianos con su plata, con su salario, y los peruanos con su salario en el Perú. Por eso la gente hace viajes a Colombia para comprar, o hace viajes al Perú, porque es más barato. Entonces la propuesta de este señor era además absolutamente antitécnica. Por eso, cuando usted me toca el tema de los salarios, no puedo más que estar en contra de la reducción de los salarios, no solamente a los rectores, la reducción de salarios a cualquier trabajador público o privado. Pero además es un absurdo que aquí se pretendan igualar los salarios a la baja, en vez de igualarlos al alza. La mejor forma, por supuesto, tiene que cortar todos los gastos que sean innecesarios, que sean malos gastos, sean gastos inútiles. Eso es una verdad de perogrullo, pues no se necesita recalcar. Si hay algo que está mal, hay que quitarlo, hay que cortarlo. Pero ¿cuál es la mejor forma de reducir estos coeficientes, por ejemplo, de deuda PIB, gasto PIB, déficit PIB? Porque el PIB es el tamaño de la economía. ¿Cuál es la mejor forma de reducir? ¿Votando a la mitad de los servidores públicos? ¿O haciendo que el denominador crezca más rápido que el numerador? Si usted tiene en el numerador tiene gasto público y en el denominador tiene la economía, o sea, el PIB, haga que crezca más rápido el PIB para que baje el coeficiente de gasto en relación al tamaño de la economía. ¿Y cómo se hace que crezca más rápido el denominador? Favoreciendo el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se produce de manera sostenida, vigorosa, estos índices caen, todos caen, el tamaño del Estado, el déficit, todos estos los se está hablando ahora. Y paralelamente, implemente lo que puede implementar. Le voy a dar un dato. El señor Roldán hizo una declaración y dijo que primero el señor Cuesta hizo una declaración y dijo que habían 120,000 personas contratadas bajo modalidad temporal, o sea, por contratos temporales. Pero el señor Roldán hizo una segunda declaración más tarde y dijo que no eran 120,000, sino 170,000. En el stock de información que tiene el Foro de Economía, nosotros guardamos las declaraciones. Y en nuestro banco de datos digitalizado está. El uno dice 120,000 y el otro dice 170,000. El presidente de los servidores públicos, el doctor Miguel García, hizo una declaración y dijo que solamente bajo trabajo temporal habían 75,000 trabajadores y que el año pasado ya no se renovaron 13,000 contratos. En vez de botar a la gente a la calle, es cuestión de que gradualmente no vaya renovando los contratos. Y eso es lo que se debe hacer, pero paralelamente debe generar crecimiento económico. Porque si usted saca un trabajador que no consigue empleo, le va a causar un grave problema a la familia. No se olvide usted, César, que es otro de los estudios del Foro de Economía. Nosotros encontramos que cuando el empleo llega más o menos al 45 hasta el 50% de la población económicamente activa,
La economía ecuatoriana se satura y ni el sector público ni el sector privado está en capacidad de generar empleo. Es decir, si usted ve las estadísticas de desempleo y subempleo, usted va a encontrar que alrededor del 45-50%, más o menos hasta el 55%, a veces ha llegado el empleo. Bueno, ahora está en el 41% el empleo. No hay capacidad para generar empleo. ¿Por qué? Por falta de crecimiento económico, por malas políticas públicas. Entonces, la clave de todo esto, y la clave para cualquier economía, y sobre todo para la ecuatoriana en circunstancias actuales, es generar crecimiento económico. Pero eso es lo que no ocurre. Porque para generar crecimiento económico, usted no tiene que castigarle a la gente con impuestos. Entonces, cuando hacen falta, cuando son necesarios, pero buscando que el ciclo esté en alza. Es decir, que haya un crecimiento económico. Nunca cuando el ciclo está a la baja, cuando hay decrecimiento económico. Es economía 101, primer nivel de economía. Y aquí hemos hecho lo contrario, porque esa es la austeridad expansiva y la consolidación fiscal que se sigue aquí al pie de la letra, ¿no? Y que fue lo que le costó la elección al señor Macri, y el hecho de que el 10% de niños argentinos no tengan desayuno ni tengan comida, en un país tan rico, donde la pobreza ha crecido de manera dramática. Y algo más. Aquí hay algo que hay que cuidar, ¿no? Hay algo que hay que cuidar. Y tiene que ver con una eventual salida de divisas, porque si es que la economía no la arreglan y no la manejan bien, la gente tiene temor y saca su plata. ¿Qué pasó en el gobierno de Macri? En el último año del gobierno de Macri especialmente. Y lo dicen los economistas argentinos, como Roberto Kachanowski, como el mismo loco del Milei, que es un loco brillante, pero loco al fin, con una serie de extravagancias, ¿no? Recibieron 46.000 millones de crédito del Fondo Monetario Internacional, desembolsos. Eso les costó la cabeza al equipo del Fondo Monetario que estuvo en Argentina y los votaron a todos. Ya no están en el Fondo Monetario. La nueva directora del fondo le sacó a todos ellos. Y también tuvo que irse la señora Lagarde. Y esta señora, que ha hecho una declaración diciendo que los ancianos deben morirse más rápido, porque están durando mucho. Eso fue lo que dijo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? 100.000 millones de dólares deben los argentinos al exterior. De los 300.000 millones que deben, más o menos 100.000, 98.000 por ahí, son en bonos. Los economistas argentinos dicen que mientras entraban los desembolsos del Fondo Monetario, los 46.000, por la otra puerta salían 36.000 al exterior. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que el estatuto del Fondo Monetario, y por eso es que el Financial Times, ¿no?, acaba de referirse al estatuto del fondo, y la semana pasada un artículo del Financial Times, que es el periódico que leen los financistas y la gente del mundo financiero, lee este periódico. Decían, cuidado en el Ecuador, los créditos de los multilaterales sirven para que se saque el dinero afuera. ¿Y cuándo se saca el dinero afuera? Cuando usted tiene una economía que no es bien conducida. Usted no le puede a la gente simplemente decir, vea, no sea malo, no saque la plata. La gente lleva la plata, aunque sea al infierno, cuando ve que la va a perder. Cuando no hay seguridad. Pues. Claro, entonces hay que dar seguridades, hay que dar crecimiento económico, hay que dar trabajo. Hay que volver a este país con algo de interés para poder invertir. Y aún así, habrá gente que saque dinero. Pero peor aún cuando usted tiene una economía que genera zozobra. Entonces, ya pasó en Argentina, y en términos graves. Entonces, se fue la plata de la Argentina, pero a los argentinos les quedó la deuda. Y ahora están tratando de reestructurarla, pero lo hacen bien, porque tanto Guzmán como el presidente de Argentina lo hacen ante la paz pública. Y aquí permítame un comentario adicional, que es algo que tiene que exigir la ciudadanía. El señor Martínez, ni ningún ministro, pero en este caso el señor Martínez, puede él encargarse de la reestructuración de la deuda y luego venirnos a contar a qué nos ha comprometido y a qué estamos obligados los ecuatorianos. Porque el señor parece que cree que él puede llegar a acuerdos y luego viene y nos cuenta cuáles son los acuerdos para que el país pague. Eso no se puede permitir y el gobierno no debería permitir. ¿Qué hay que hacer? Lo que hace el presidente de Argentina. El presidente de Argentina va haciendo ya 3 ruedas de prensa con su ministro de Finanzas al lado, para contarles a los argentinos cuál es la propuesta de reestructuración de deuda que tiene Argentina.
Eso además une al país. Eso además genera un sentimiento de solidaridad alrededor de la propuesta argentina. Es como cuando juega la selección, todos nos unimos. Igual los del Barcelona, los del MLE, los de la Liga, los del Aucas, ustedes es del Aucas. No, del ¿No? Nacional. Del Nacional. Bueno, nos unimos. Igual aquí, si el país presenta una propuesta de reestructuración para poder tener dinero y salvar las vidas, para poder generar crecimiento económico, para pagar tan pronto se pueda, pero no antes. El país se une y hay que unirle al país. No puede ser el señor Martínez que va a negociar y viene y nos cuenta, o intenta una reestructuración y luego viene a contarnos qué es lo que ha logrado. Entonces, hay necesidad de que esto se trate a la faz pública y se cuente y se explique al país cuál es la propuesta del Ecuador. El presidente de la República es quien debe liderar este proceso. El presidente de la República debe decir, señores, la propuesta de los ecuatorianos es esta, como ha hecho Fernández en Argentina. Dijo a los argentinos, señores, la propuesta de los argentinos es esta. Estamos pidiendo la reestructuración en estos términos para el capital, para los intereses y para los plazos. Yo personalmente en este momento le puedo decir que si hay algo en lo que tiene que insistir el Ecuador, es en la reestructuración de los intereses. Ahí nos debemos concentrar. Hay que buscar bajar el capital y ampliar los plazos, pero sobre todo reducir la tasa de interés, lo que se conoce como el cupón, por una razón muy simple. La tasa de interés que paga el Ecuador es prácticamente el triple de la que pagan los otros países. Creo que le contaba en alguna oportunidad que hace 15 días el Perú emitió 2.500 millones de dólares al 2,5%. Y nosotros pagamos 10,75%. Y esa tasa de interés nos está matando, porque se está llevando plata del presupuesto que debería servir para la salud, para la educación, como usted mencionaba. Entonces, el Ecuador imperativamente requiere reestructurar su deuda. Pero hay que avisarle al país cuál es la reestructuración, cuáles son los términos. Y esa es una tarea del presidente de la República y, por supuesto, del ministro de Finanzas, pero además actuando con confiabilidad y con seguridad. Diciéndonos la verdad, eso nada más lo que queremos. Así es, pero además ese es un derecho que tenemos aquí en el país, supuesto. Por lo menos a que nos digan la verdad. Por lo menos sacaremos la cabeza para ver dónde vamos a morir. Así es, pues, y no decirnos simplemente por tweets de que estamos haciendo supuestamente un buen trabajo económico y que por eso nos ayudan para pagar en agosto, cuando eso sabemos que de ley se iba a pagar. Economista, muchísimas gracias nuevamente, gracias a usted por siempre estar dispuesto a estar en Hoja de Ruta. Me olvidé de decir al inicio, reiterándole mis disculpas, el día viernes tuvimos un bajón eléctrico, estaba programada esta entrevista para el día viernes, pero creo que nos sirvió para que en este fin de semana que se sucedieron algunas cosas, mejor analizamos de diferente manera. Muchísimas gracias. Los tiempos de Dios son perfectos y yo le agradezco por tenerme aquí en la entrevista. Estoy a la orden en tanto de alguna manera nosotros podamos clarificar la situación para beneficio de la gente. La gente lo que no debe hacer es resignarse, tiene que exigir sus derechos. No nos están haciendo ningún favor. Y en el Ecuador hay que cumplir las responsabilidades, pero también tenemos derechos que deben ser respetados. Y uno de esos derechos es que al Ecuador se le diga la verdad y que se respeten a las familias ecuatorianas. Le agradezco mucho, César. Muchísimas gracias, economista. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Nosotros continuamos ya en pocos minutos con más entrevistas acá en